Hola y bienvenidos a la lección número 7 de Doctrina Liderazgo. Entonces estamos en la lección número 7, Doctrina y Liderazgo. Hoy vamos a ver en esta lección número 7 lo que nos habla peligros del liderazgo. Es como montarse uno en esa barquita e irse ahí a través de las olas. Hay que tener muchísimo cuidado. Los peligros del liderazgo. Bien, vamos a entrar en materia y vamos a ver peligros del liderazgo. El día que usted visite Florencia, esta es la iglesia más hermosa, edificada por artistas que se tenga conocimiento. Y podemos ver que el orgullo, aquí fue donde comenzó el Renacimiento, y muchos de estos líderes de en ese entonces fracasaron porque no pudieron prever los peligros que tenía ese liderazgo. Pero quedó la muestra de ellos. Y entonces uno también puede analizar que hay peligros y entonces hay que tener cuidado en el líder, sobre todo en el líder cristiano. Hay un peligro, el peligro más grande es que nosotros somos influencia y que nos podamos perder o hagamos perder a otros. Así es de que mucha atención a todo esto porque es muy importante. Yo quiero darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, porque usted está dispuesto, porque usted ha entendido el llamado del Señor y porque usted es una persona diligente, amable estudiante, amable discípulo para estar aquí. Doy gracias a Dios por nuestros pastores, por los maestros de la iglesia. Cuídense mucho por este tiempo y vamos a iniciar esta charla. Bien, fundamentación bíblica, como siempre. Aquí está la fundamentación bíblica. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, es una recomendación, es una advertencia. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, que es la esperanza, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué más continúa? Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuál es el propósito? Entonces, el propósito está aquí en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién tiene que tener cuidado un líder? De uno mismo. Y de la doctrina, es decir, de lo que hemos aprendido de Dios. Y debemos de persistir, o sea, perseverar. Pues haciendo esto, ¿cuál es la consecuencia? Te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Esto es supremamente importante. Número 1, vamos a mirar una situación de peligro. Una situación de peligro en el liderazgo. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Situaciones de peligro. Entonces vamos a mirar acá situaciones de peligro. ¿Cuáles son las situaciones de peligro? El líder cristiano es objeto de ataques del enemigo y esto lo debemos de tener claro. Todo líder cristiano va a tener ataques del enemigo porque el diablo no está contento
que usted le vaya a robar a sus discípulos, o sea, los que él tiene para llevarlos al infierno. Por lo tanto, el líder cristiano es objeto de ataques del enemigo. Y esto lo debemos de tener claro. ¿Cómo lo tenemos claro nosotros? Cuando permanecemos tomados de la mano con el Señor. Porque Él conoce que estamos rescatando almas del infierno para que sean transformados, lo que les acabo de decir. Los peligros nos pueden tocar si dejamos de depender de Dios. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la buena batalla de la fe? Un día estamos con toda la fe y otro día no podemos sentirnos deprimidos, sino debemos de pelear la buena batalla de la fe. Esto se debe a que estamos peleando la batalla de la fe. Nosotros vamos a cruzar por momentos difíciles, pero igual el Señor es el que nos va a fortalecer. Ejemplo, la vida de Elías. Entonces Elías era un hombre que un día mató 800, pero al otro día una mujer lo amenazó y, mejor dicho, casi se muere del susto. Entonces tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Quién es el que nos reanima? Siempre es el Señor. Echar mano, entonces tenemos que echar mano. Apropiese de la vida eterna que Dios nos prometió. No exponga la salvación coqueteando con el pecado. Recuerde eso. Nada, no hay que coquetear con el pecado porque ya nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Todas las cosas ya pasaron, todo lo viejo quedó atrás. Tenemos que hacer profesión. Profesión es confesión. ¿Y qué debemos de confesar? La palabra. Confesar públicamente a Jesucristo porque es que es Jesús quien va a salvar. Este es el principal argumento a nuestro favor. Vamos a detallar como en el punto 2 algunos peligros ante los cuales debemos estar preparados. Algunos peligros ante los cuales debemos estar preparados. En Romanos 8, 33, 37 dice de la siguiente manera. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo, él está preguntando. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces aquí está una respuesta. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, debemos de tener en cuenta que si nosotros estamos trabajando para el Señor, entonces nada nos puede separar del amor de Cristo, porque por medio de Él es que somos más que vencedores. El peligro del orgullo. Una de las cosas más que debemos de tener mayor cuidado nosotros como líderes es el peligro de ir de pronto a extraviarnos, a perder la humildad, a ser orgullosos. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es muy importante que nosotros entendamos esto. Una de las cosas, ya que acabamos de ver, el peligro del orgullo. Otro de las cosas es el peligro de la murmuración. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que es Dios, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que la murmuración no es conveniente bajo ningún punto de vista, no es conveniente en ninguna parte, porque aquí nos está hablando la palabra del Señor de ese peligro. Rebelión, esta es otra cosa que tenemos que tener muchísimo cuidado, rebelión. Entonces, rebelar o rebelde
Una cosa es revelar y otra cosa es rebeldía. Rebelión, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, es decir, el que persiste. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esto le está diciendo a un rey que se llamó Saúl, que al final no hizo lo que Dios le había enviado a hacer. Falsas revelaciones. Entonces una cosa es la rebeldía, ¿no? Entonces una cosa es revelar y otra cosa es revelar. Revelar son palabras homófonas. Recuerde, revelar y revelar son palabras homófonas. Una quiere decir algo que se nos está diciendo para un tiempo. Y la otra, revelar significa de rebelde. Eso es otra cosa, rebelión. Entonces, falsas revelaciones, o sea que otra persona viene a decirle, no, fue que tal cuestión que Dios me dijo que te dijera a ti que... No. Pero miren aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, revelaciones falsas, algo que no está en la Biblia ni que Dios lo ha dicho, sino que son habladurías o son disciplinas de hombres. Bien, falsas revelaciones. El antídoto para las falsas revelaciones es la palabra de Dios y la oración. Otro peligro es el desánimo. Deuteronomio 23 dice, ¿qué es el desánimo? No tener Dios adentro. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, es decir, que no haya desánimo. No temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque ¿quién está con nosotros? El grande, el todopoderoso. Pon los ojos en Dios y no en las circunstancias. Una persona que puede resolver un problema es cuando pone los ojos en Dios y no las circunstancias. O sea, cuando pone los ojos en la solución. ¿Cuál es el principio de la solución de los problemas? Dios. Dios es el que te va a revelar la solución a ese problema. Te va a dar salida. Ojo, confía en las promesas de Dios. Líder, no permita que su corazón se desmaye, que abrigue temor, o sea, algo que lo paralice. La confusión, ¿a quién le creo? Y ahí está el antídoto, confía en las promesas de Dios. Bien, ahora vamos a mirar la negligencia. La negligencia es cuando las personas tienen que hacer algo y no lo hacen. Eso es ser negligente. Uno tiene que hacer las cosas a tiempo. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Proverbios 10, 4, 5, dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Yo no he visto que alguien sea afortunado durmiendo. Pereza. Como dice el cuento que nos cuenta el pastor, que llegó una persona bostezando a pedir puesto, y bueno, y ¿qué hay que hacer acá? Y entonces le preguntó el patrón, sí, ¿y usted qué sabía hacer? Pues yo nada. Entonces ¿a qué vino? ¿O para quién es el puesto? Dice, para un hermano que se quedó en la casa durmiendo. Entonces tenemos que tener en cuenta que la negligencia empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de que avergüenza. Negligencia. Vamos a explicar qué es negligencia. Ver la necesidad espiritual y dejarlo para después. Ver la necesidad espiritual y dejarlo para después. No, tiene que ser diligente. Eso es ser una persona negligente.
Esto es pobreza espiritual. ¿El antídoto cuál es? Diligencia en este tiempo de cosecha. Dios te bendecirá más ahora. Ahora que todo el mundo está preocupado, está asustado, no hay nada en contra de esta pandemia hasta ahora. Y lo que estamos leyendo es que para hacer una vacuna con todos los adelantes tecnológicos, con las computadoras más veloces, con toda la información que se puede intercambiar y todo eso, demoraría como mínimo 2 años en hacer una nueva vacuna. Entonces, el antídoto, entonces nosotros tenemos que ser personas diligentes. Porque en este tiempo las personas están tan preocupadas por esto que les estoy diciendo, que es el mejor tiempo para cosechar, porque Dios, porque ha permitido este tiempo para que estemos en nuestras casas, para que nos veamos cómo estamos, cómo está nuestra familia, cómo está nuestro hogar, qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hemos sacado a Dios de todas partes. Como dice alguien, sacaron a Dios de las escuelas porque eso era aquí mandatorio. Lo primero que se hacía comenzando clases era orar. Pero hubo alguien que vino y prohibió eso. Y así, y por eso es que estamos viviendo situaciones terribles. Pero en las cárceles sí permiten leer la Biblia. O sea, cuando ya no hay remedio, primero deberíamos de tener un remedio ahí. Bien. Vamos a ir a Eclesiastés 4:4. Vamos a mirar la envidia. Eclesiastés 4:4 dice de la siguiente manera: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La envidia. Es muy importante que nosotros entendamos que nosotros no puede haber ese espíritu. Porque la envidia es el resultado de la frustración por el éxito de otros. Lleva a la crítica y la murmuración. Vea, la envidia es un espíritu inmundo y va llevando a otros espíritus. Aflige el espíritu correcto, el espíritu que tenemos de Dios, y finalmente lleva a la muerte. La pereza y la adicción al trabajo está motivada por la envidia. Todo eso. Recuerden eso, son los extremos. Codicia, en Isaías 5, 17 y 19 dice que por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Por la iniquidad de su codicia, vea. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Dos cosas, codicia y rebeldía. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces, si nosotros revisamos esta primera parte, entonces eso es grave. Pero si la persona no se vuelve a Dios, gravísimo. Pero si se vuelve a Dios, el Señor lo restaura, como Él siempre lo ha provisto. La codicia hace que Dios se enoje. Tenemos un tsunami sobre una ciudad. Que Dios se enoje, que te hiera, que esconda de ti su rostro y que se indigne contra ti. El antídoto contra la codicia, ¿qué es? Arrepentimiento, caminar con Dios tomado de su mano, que Dios sane las heridas del pasado, por eso no tenemos que volver a las cosas de antaño, aceptar a Dios como el pastor de su vida, cambiar el lenguaje de que sus palabras proclamen siempre la paz. Otro aspecto que vamos a mirar aquí es el temor. El temor. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ¿qué dice? Que dice que el que confía en Jehová será exaltado. Bien. Antídoto contra el temor, según de Timoteo 1:17. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Entonces, eso es lo que vamos a reclamar cuando estemos en temor. Conclusión. Salmo 91, 10, 12. ¿Qué es lo que dice el Salmo en estos 3 versículos?
no te sobrevendrá mal, número 1, ni plaga tocará tu morada, número 2, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en tus caminos. Lo más importante es que Dios, los que caminan con Dios, esto es lo que va a ocurrir. No va a haber ningún temor. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:8? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí finalizamos esta lección, los peligros del liderazgo, lección número 7, y espero que usted pueda cambiar a su cartilla, que viene la cartilla de tercer nivel de consolidación, y vamos a ir a la lección 6. Esta es la cartilla de consolidación en la lección 6. No olviden sus cuestionarios, por favor, sus tareas y todo esto. Bien, vamos a iniciar algo muy importante que tiene una importancia máxima en el liderazgo cristiano que vamos a desarrollar. Y esto es de mucho cuidado. Entonces, esto es para ponerle y observar muchísima atención, porque esto depende mucho del éxito del ministerio que Dios nos da. El valor de la consejería. Lección 6, tercer nivel, consolidación. Entonces, ¿cuál es el valor de la consejería? Fundamentación bíblica, Éxodo 18, del 13 al 26, nueva traducción viviente. Dice de la siguiente manera. ¿Qué es lo que vamos a mirar? El valor de la consejería. Al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Vemos aquí que el suegro de Moisés, Jetro, había llegado y le hablaba después de ver una fila tan larga, y comenzó a hablar con él. Y cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, o sea, todas las personas que estaban ahí. Y yo soy quien resuelve los casos en los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés, o sea, Jetro. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo. Que Dios esté contigo. Consejería. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñeles los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstreles cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno, y nombra a los jefes de grupo de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, así como aquí en la iglesia. Pero los casos más graves te los traerán a ti, o sea, al pastor. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejería, y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro. O sea, este hombre venía inspirado por Dios. Y Moisés era el que dirigía a la gran nación de Israel. Pero él escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. ¿Por qué? Porque esa consejería venía inspirada de Dios. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo del grupo de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas.
Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente y las cosas más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Bien, vamos a mirar qué es definición de consejería. En primer término es dar dirección escritural. Nosotros acabamos de leer esta parte tan maravillosa de Moisés. Él se dejó dar consejos, recibió consejos de parte de Dios. Por eso, definición de consejería es dar dirección escritural, o sea, a través de la palabra. El consejero debe conocer las escrituras, identifica los problemas y les da solución de manera apropiada. Paro acá para decirles, por favor, venga aquí a la librería de la iglesia y pregunte por el manual de consejería cristiana. Es muy importante que usted tenga ese manual de consejería cristiana que es de Billy Graham, y de esta manera usted va a aprender a mirar allí los puntos más importantes de consejería, o si alguien te pide consejería, usted puede mirar allí sobre los diferentes temas y dar consejería de acuerdo a la palabra del Señor, y esto será un gran beneficio para la persona que lo escucha. El propósito es dar un cambio en la conducta, carácter y valores con fundamento bíblico. La consejería es básica, el pastoreo y cuidado de los discípulos. De esta depende la ayuda y la administración de ellos. Cuando las personas vienen a consejería, yo veía a mi pastor y él lo escucha atentamente. Y muchas veces él se cruza de brazos así y siempre es con sonrisa. Todo el tiempo sonriente. ¿Qué te trae por aquí? Cuéntamelo. Cuéntamelo todo, cuéntamelo todo. Y las personas vienen y ¡pum! Y después de que él los ha dejado hablar, o sea, el valor fundamental del consejero es escuchar a las personas. Recuerden eso, escuchar a las personas. Y después de eso, ¿cuál es la primera pregunta que le realiza el pastor a las personas? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque ahí es donde está el inicio de todos los problemas, porque las prioridades en ese tipo de personas, la prioridad no está por ninguna parte en la gran mayoría de consejerías. Entonces, por eso es tan importante y básica la consejería. La importancia de la consejería, veamos. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tu pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Entonces, es la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace el consejero? Decirle lo que Dios le manda. Es eso. Características de los líderes consejeros. Son varones de virtud, personas de virtud, temerosos de Dios, personas, líderes de Dios, hombres y mujeres de verdad, que aborrezcan la avaricia. En Deuteronomio 1, 12, 17 dice, pero ustedes son demasiado peso para llevar. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Un ministerio eficaz tiene líderes. Entonces, aquí viene lo que es la consejería. Y ustedes respondieron, es una buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y les designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de 1000 personas, otros de 100, otros de 50 y otros de 10. Versículo número 16. En aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones. Ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también los de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios y atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. La consejería, recuerde. Tráigame a mí los casos que le resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos. Y está hablando de consejería. Entonces, el consejero debe instruir con su lengua, y eso está en Isaías 54 y usted lo va a investigar.
ayudar al justo que cayó, en Ezequiel 3, 20, 21. Compartir de sus experiencias, según de Corintios 1, del 3 al 4. Ser tierno como una nodriza, así es, debe ser el consejero. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 20. Y restaurar al que se ha apartado, Santiago 5, del 19 al 20. El consejero debe estar capacitado ¿para qué debe estar capacitado? Para pastorear y cuidar. Pero ¿para qué más debe estar capacitado? Para detectar problemas y ministrarlos. Para formar el carácter de Cristo en cada una de las personas que Dios le ha dado. Para brindarles el respaldo, apoyo y compañerismo a los creyentes. Eso es lo que debe hacer el consejero cristiano. Mejorar el proceso de restauración, porque hay personas que deben de ser restauradas porque siendo aún cristianos, entonces se alejaron del Señor, pero vuelven y tienen que ser restaurados, entonces tienen que corregir errores doctrinales de pronto en las personas. Consejerías bíblicas, entonces consejerías bíblicas, en Juan 3 del 1 al 15 está la consejería que le dio Dios a Nicodemo, entonces es una conversación larga, entonces usted la va a leer ahí en su casa. En Juan 4 la conversación que tuvo con la mujer samaritana. Conclusión, entonces como conclusión, la consejería es una práctica bíblica muy importante para el ejercicio del liderazgo. Recuerden esto. Recuerden que hemos concluido esta lección número 6, pero que lo más importante es que esta palabra haya penetrado en lo más profundo de sus corazones, que es mi oración delante de Dios, y que además que el Señor te bendiga a ti y todos los de tu casa, y que además tú puedas tener esa diligencia de poder leer la palabra del Señor en todos los puntos donde únicamente estaban las citas bíblicas, y usted complementarlo con la lectura que dice allí para que entienda el entorno de lo que el Señor nos quiere hablar. Sé que ustedes son personas diligentes y que lo van a hacer. Dios los bendiga y por favor no olvide realizar sus cuestionarios y el devocional diario. Hasta la próxima lección.